chapter 8. Romanos capítulo 8. ¿Y cuántos? Allá está arriba, pero ¿cómo se llama el mensaje o el tema de este mes? What is the message or the theme of this month? Take heed to yourself, ¿verdad? En Spanish sería no confíes en ti mismo. Cuídate de ti mismo. Very good. To heed to yourself. Take heed to yourself. Take heed. Cuídate de ti mismo. And se me hizo muy interesante cuando Héctor escogió esta serie. I found it interesting when Hector chose this series. Cuídate de ti mismo. Take heed of yourself. To yourself. Como es decir, is to say, Is to say, don't even trust in yourself no confíes en ti mismo. because ¿Por qué? you can be tricked or Porque te- deceived. Porque te pueden engañar. Engañar. So, today I want to talk to you about something that we've already spoken of in the past, Hoy quiero hablar con ustedes algo que hemos hablado en el pasado, but we're going to go a little bit deeper this time. pero vamos a ir más profundo esta And vez. for that, we're going to start in Romans chapter 8, Por eso vamos a comenzar en Romanos capítulo 8 and we're going to start reading y vamos a comenzar leyendo in verse 1. en versículo 1. Well, let me read here with you. I'm going to read here with Dani because my Bible's in English, okay? So, everybody have it? Todos lo Romans chapter tienen. 8, verse 1. I'm going to read Romanos capítulo 8. in Spanish, and then Dani will read in English. So, 1 and 1. Okay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled into us, who walk not according to the flesh, according to the Spirit. But Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. okay. 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Those who are in flesh cannot please God. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. You, however, are in the flesh, but in the Spirit. And if in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Amén. Vamos a orar. Amén. Inclinen sus rostros, vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Padre, en esta tarde. Te pidemos, Señor, que tú en este momento, Señor, nos des sabiduría para entender tu palabra. Tu palabra dice que todo el que pida sabiduría, creyendo, Señor, que tú la das y sin reproche, Dios mío, la recibirá, Señor. Y en esta hora pidemos sabiduría para entender tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones, Dios mío, y ponerlo por práctica, Padre, para caminar conforme al Espíritu en esta hora. Bendice a cada persona aquí, Señor, y traemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿cuántos recuerdan de cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu? How many of y'all remember when we talked about the flesh? Amén. Body, mind, spirit, the Amén. flesh, body, and spirit. Recuerdan que hablamos que el cuerpo es lo que miramos, Remember that the flesh is what we see, el que le damos mucho cuidado, is that what we take care lo of, alimentamos, and we lo bañamos we bathe it, y lo cuidamos. and we take care of it. El alma, recuerden que en el alma está nuestro intelecto, Remember that the spirit is where our intellect, o sea, nuestra mente, our mind, nuestras emociones our emotions, y nuestra voluntad. and our purpose. Y recuerden que el alma, si no le damos cosas que necesita, el alma empieza a... ¿verdad? And if we don't give, alma is Soul. yeah. If we don't give the soul what it needs, it falls. Falls over, ¿verdad? Pero si le alimentamos el alma, But if we nurture the soul, el alma está fuerte, the soul is strong. ¿verdad? Y por último, el espíritu. And for last, the spirit. El espíritu es el que siempre quiere buscar de Dios, ¿verdad? The spirit is what wants to find more of God. Y si recordamos, el cuerpo And if we remember the body, y the el flesh, espíritu and the spirit no se llevan, do not get along. ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? How many of y'all remember that? ¿Verdad? Que cuando el espíritu quiere buscar de Dios, When the spirit wants to find more of la God, carne es la que dice, no, never mind. the flesh is that says, no, never mind. Y cuando el cuerpo dice, yo quiero hacer esto, pero es pecado, And when the flesh says, I want to do this, but it's sin, es el espíritu el que dice, no hagas eso. it's the spirit that says, don't do that. Así que están en enemistad, It's enemies. enemies. They don't get along. No se They're llevan, hostile. They don't get along. ¿verdad? Pero aquí en el versículo, ¿qué es lo que? Let's look at Romans 8, verse 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí donde estamos. Dice en inglés, therefore, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Paremos ahí. En español, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación, condemnation, The word condenación, Significa- condemnation, it means, a ver, aquí lo escribí, pero quiero darles la palabra correcta y quiero que lo entiendan. La definición de condemnation en inglés es the expression of very strong disapproval. Very strong disapproval. la expresión de Desaprobar sería la palabra. una No sé. fuerte. No sé de cómo se diría en español, pero no aprobado, ¿verdad? Entonces Not to dice approve. disapprove. Dice no aprobar. Ahora pongamos esa palabra para entenderlo. Let's focus on the word to understand it. There is therefore now no disapproval to those who are in Christ Jesus. ¿Verdad? So está diciendo, cuando uno está en Cristo Jesús, When one is in Jesus Christ, you're not disapproved, no estás desaprobado. desaprobado. You're approved Estás aprobado. cuando estás en Cristo Jesús. When you're in Jesus Christ. Y eso se escucha muy bonito. And that sounds very beautiful. Y yo lo he visto en And I've mensajes. seen it in Y messages. dice, And it says, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ. no hay condenación para No los hay que, una no hay condenación para los condenación. que están en Cristo. Y todos pensamos, nice. And we all think nice. Pero lo que no leen But what they don't read es lo que sigue. is what's after. ¿Qué es lo que dice? What does it say? There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. ¿Verdad? Una parte se puede, en español lo puedes volver a leer.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, it's a two-part thing. So hay dos partes. Una, tenemos que estar en Cristo para ser aprobados. One part we have to be with Christ to be approved, Y no solo estar en Cristo, not only to be in Christ, sino caminar conforme al Espíritu. but to walk According, according to the Spirit. and not the flesh, no la y carne. no la carne. Amén, ¿me siguen? Y'all That makes sense? follow? Entonces, ¿cuántos recuerdan cuando pusimos a los 3? ¿Puedo tener 3 voluntarios aquí? Can I have 3 volunteers? Okay. Ahí van 3. Ya van 3. Ahí venía Alex y Wilmer. Ah, bueno, Well, ok. Hector wanted one. Alex, vente. Ok, entonces pónganse los 3 en cualquier orden, recuerden. Ok, entonces recuerden que era Remember? el cuerpo, It was the flesh, el alma, the body, y el the espíritu. soul and the spirit. ¿verdad? Right. Entonces, dice, there is no condemnation for those who are in Christ, No hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. los que caminan conforme al, For those who are in those who walk according to the, lean su Biblia, read your Bible. Chapter 8, verse 1. Marcus, can you read it out loud? Who do not walk according to the, que no but están according to conforme, the. So who needs sino to be in conforme al front? Espíritu. So, ¿qué tiene que estar So, enfrente? Saraí, vete al frente. So, Sarah, go up front. So now, this is the order that it says that we should be walking in. Este es el orden que dice And que debemos estar the soul caminando. is always in the middle. Si So, el alma estuviera en el medio. This is the order that we should be walking in. Este es Amen? el orden que tenemos que There estar is caminando. no condemnation No hay condenación for those who are in Christ Jesus. por los que están en Cristo, And the second part is who walk according to the Spirit que están conforme al Espíritu and not according to the flesh. y no conforme a la But now, carne. Saraí, come back to your spot and you go to the front. Sarah, come back to your spot. and- But now, the truth is, a La lot of verdad people es, are mucha in gente Jesus. están en Cristo, They've accepted Jesus. aceptaron a They Jesús, love Jesus. aman a Jesús, But they walk like this. pero caminan así. Cuerpo, Flesh, body, alma soul, y espíritu. spirit. Y el espíritu es el que anda atrás. And the spirit's the one that's So does behind. that qualify for the verse that you just read? No, because it's a two-part thing. No, There porque is- son dos partes. There's no condemnation No for hay those who are in condenación, Christ. los que están en Cristo. Part 1, to be in Parte 1, Christ. que están en Part Cristo. 2, Parte to 2, walk according to the Spirit. que están Amen? Thank conforme you, al guys. Espíritu. Amén. Toma Entonces, asientos. vamos a So- ver algo más que dice. Let's read something else that it says. Versículo 5, y en ese mismo capítulo. Verse 5, in that same chapter. Dice, I'll read it in English, you can read it in Spanish. Dice, for to be, let's, 5, okay. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, así que la carne The flesh solo puede pensar en las cosas de la carne. could only think of the things of the flesh. ¿Qué me voy a What poner? am I going to put on? ¿Qué voy a What am I comer? going to eat? ¿Qué voy a What am I comprar? going to buy? Dice la palabra en the book of Matthew, en el libro de Mateo. In the book of... We won't turn to it just No for the vamos a sake of time, voltear. pero make yourself a note to read it when you Pero get toma home. una nota para que lo leas en la casa. Matthew chapter 6, verse 25. Mateo Dice, 6:25. don't worry about what you will eat, about what you'll drink, about what you'll wear. No te preocupes lo que vas a comer, lo que vas a ponerte.
It says, because God Porque- knows that you need these things. Porque Dios sabe que tú necesitas estas And He will cosas. provide them for you. Y Él va a proveer para ti. Pero la Provar. carne, the But flesh, the flesh solo piensa en esas cosas. only thinks of those ¿Qué voy a things. comer? What am I going to eat? ¿Qué voy a beber? What am I gonna ¿Qué voy drink? a vestir? What am I ¿Qué me gonna wear? pongo? What I- ¿Cómo me peino? How do I Todo do my eso. hair? Y no All es of it. malo que And it's not bad that we pensemos, think que like nos that. arreglemos, That we dress up, pero no eso debe de consumir toda nuestra mente. but that shouldn't consume all of our mind. Pero la Biblia dice once again en el versículo 5, But the Bible says, verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero ahora el serán. Espíritu But dice, the Spirit piensa. Estamos hablando de los thinks. pensamientos, de la We're mente talking about the ahora. minds now. El Espíritu piensa en las cosas que el Espíritu quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? The Spirit thinks of things that the Spirit wants. ¿Cómo- What does God want? ¿Cómo puedo agradar a Dios? How can I please God? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? How can I do God's purpose? Es lo que el Espíritu está siempre en la mente de la persona que está en el Espíritu, A person that's out of the, is La of the Spirit, mente the del- mind de la persona que está en el Espíritu, of the person that's in the está Spirit pensando en las cosas del Espíritu. is thinking of things of the Pero la Spirit. persona que está en la carne But the person who's in the flesh solo piensa only thinks en las cosas de la carne. on the ¿Me things of the siguen? flesh. Ahora estamos Ya follow. hablando de la mente. Now we're talking about the mind. Porque una vez más, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una vez más, el versículo 6 lo dice. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero no es ocuparse. Yeah, Ocuparse. ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. So dice, la persona que solo está en la carne y pensando en las cosas de la carne, But the person of the flesh that is only thinking things of the flesh, ¿qué es lo que gana al final? what ¿Quién do me they puede win at the decir? end? Tell me. Muerte, lo acaban de leer. You- Death. Pero la persona que está en el espíritu But the person that's of the Spirit, y su mente está en el espíritu, ¿qué And- es lo que gana? what do they gain? Life and peace, la vida y Y la la paz. paz. Amén. Versículo 7. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So then, those who are in the flesh cannot please God. Is that verse 8? 8. Yeah. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Mas vosotros no vivís según la carne, sino siguen el Espíritu. Entonces, lo que a mí me llama la atención aquí What brings my attention here es que dice, la mente que está en la carne the mind that's in the flesh es muerte. is death, Y la mente que está en el espíritu and the mind that's in the Spirit trae vida y paz. brings life and Ahora, peace. ¿cuál mente te gustaría tener? Now, what mind would you like to have? La espiritual, ¿verdad? The spiritual one, right? Dice, que en el versículo, look at versículo 7. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God. Porque
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. That means they do not get along. Eso significa que no se llevan, That means they are enemies. son enemigos. Así que la persona que tiene la mente carnal, So the person who has the mind of a flesh, literally, carnal literalmente, mind, their mind is enemies to God. sus mentes son enemigos a Dios. Their minds want nothing to do with God. Sus mentes no quieren nada con Their Dios. minds hate God, don't understand Him, and don't care. Sus mentes odian a Dios y no les importa. They are the definition of enmity is the state of being. Why did I write that messy? Is being opposed or hostile to someone or something. Opposed. So the carnal mind, discúlpame, La mente carnal is opposed, está opuesta apuesta a Dios. to God. Amen. Amen. So, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Por qué take heed to yourself? Cuídate de ti mismo. ¿Por ¿Ahora le qué? dije así Cuídate bien? de ti. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente Why? Because our mind, tenemos que cuidarla. we have to take care of it. Porque a veces nuestra mente, si no la Sometimes tenemos if we don't have our minds en lo espiritual, in the spiritual, la mente la vamos a tener en la carne. the mind, we're going to have the mind in the flesh. Y recuerden cuál es el beneficio de qué es lo que gana la mente en la carne. And remember, what does the mind gain in the flesh? Muerte. Death. Pero nosotros no queremos muerte. But we do not want death. Así que por eso tenemos que asegurarnos That's why we have to be assured que nuestra mente esté en el espíritu. that our minds are in the spirit. Dice la palabra, vamos a ir a Let's go to Mateo, Matthew. a Lucas, disculpen. Lucas capítulo 10, versículo 27. Luke 10, verse 7. 27. Oh, 27, sorry. Amen. ¿Todo lo tienen? Everyone has it? Go ahead and read it you first. You Just read 27 and said, "You shall love." Okay. Go ahead and read it in English, and I'll try it in Spanish here. And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself, and love your neighbor as and your neighbor as Okay. yourself." Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Así que nuestra mente Our mind también tiene que amar a Dios. also needs to love God. Pero una mente en la carne puede amar a Dios. But a mind in the flesh, can it love God? No, ¿verdad? No, right? Porque acabamos de leer que la mente en la carne Because we had just read that the mind on está the flesh opuesto a Dios. is opposed to God. No quiere nada que ver con Dios. It does not want anything to do with God. Amén. La Amen. mente The mind, carnal carnal, busca sus deseos. finds its desires. Es que yo quiero ir allá. She said, "I want to go there." Y a todos nos dan deseos de cosas que no nos convienen a veces. And then we all have desires at things that don't benefit Nosotros us. todos los días We every day peleamos fight contra esos deseos que vienen a nosotros. against those desires that come towards us. Y a veces quizás a ustedes les gusta una música Maybe you guys like music. y ustedes saben, no, es que eso no habla de mi Señor, No, that doesn't talk about my habla de God. cosas que no me benefician. It talks about things that don't benefit No me. la voy a I escuchar, will not listen to it. pero les dio el deseo, But it gave you the desire. no más que lo peleaste, It's just that you fought it. ¿verdad? Pero la mente carnal But the carnal mind es, no, escúchala, is, no, listen to it. métete en eso. Get into that. ¿Por qué les digo eso? Why do I tell you this? Porque sus pensamientos Because your thoughts se vuelven en acciones. turn into actions. Una vez Héctor, cuando éramos novios, me dio One un time, ejemplo. Hector, when we were boyfriend and girlfriend, he gave me an example. Me dijo, dice, si a ti se te antoja una hamburguesa,
If you're hungry for a hamburger, tú empiezas a pensar en esa hamburguesa. you begin to think of that Y yo hamburger. quiero una hamburguesa. And I want a Y el hamburger. deseo And the desire, se vuelve a una acción. ¿Por qué? it Porque turns into an action. las Why? ganas de la hamburguesa se volvió a que fueras a las 12 de la mañana a McDonald's. The desire of the hamburger made you go to McDonald's at 12 Y todo a.m. empezó aquí, And it all started here. ¿verdad? Todo Right? empezó aquí. All of it started here. ¿Cuántos de ustedes How quizás many of y'all, un proyecto? a project? Y dices, yo tengo la idea de hacer un proyecto. I have the idea to do a project. Y sigues And Co- you keep con tu idea with your idea. y la idea se empieza a dar vida And that idea begins to have life. y luego das voz a tu idea And then you give a voice to the y idea. tus amigos o el pastor dice, sí, hay que hacerlo. And your friends and the pastor says, yes, let's do it. Y se vuelve en un evento And grande. it becomes into a big event. Todo empezó ¿a dónde? Aquí, It all started where? Here, en la mente. on the mind. Pero así mismo vamos a ver a James, el libro de Santiago. Santiago, James, chapter 1, 14, capítulo 1, versículo 14. Let's lose this one. ¿Quién tiene en español? Magdalena. ¿Quién lo tiene en inglés? Okay, Betty. James what? James. James chapter 1, 14. Santiago capítulo James 1, chapter versículo 1, 14. 14. Amén. Amen. Demos un minuto para que todos los tengan. Let's give a minute so everyone could get it. Okay. James chapter 1, 14. Yeah? Oh, there we go. Awesome. Okay. So, que lo lea Magdalena y luego Betty, you read it in English, please. Okay? Fuerte, por favor. Loud, please. ¿Ah? Do you have it in Spanish? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lee el 15 también. Concupiscencia. Amen. Okay, Betty in English. 14 and 15. Amén. Así que dice Amen. que cuando uno es tentado When one is tempted in their evil desires into deseos and they adopt those evil desires, y se adoptan sus deseos malos. adoptan sus deseos malos. Dice 15, then the desire has conceived. When a woman conceives, Cuando una mujer concibe, it means that she has, significa
she's going to give life que to ella va a dar something, vida right? a algo. We were all conceived, a baby, and then we were born. Todos fuimos concibados, un bebé y nacimos. Y nacimos, ¿verdad? Pero aquí dice que cuando nosotros, when we conceive, when our evil desires are conceived, Con nuestros deseos malos también son concebidos, are also también conceived. empieza a crecer como un bebé dentro de nosotros. It also begins to grow like a baby. Because inside that's of what us. happens to a woman. When she conceives, what happens? A baby starts to form Cuando una within mujer her. concibe, una And bebé then what has comienza to a happen? ¿Y qué luego qué pasa? She has to give birth, Tiene right? que dar luz. So in the same way, when De la our misma evil manera, desires, cuando when nuestros deseos malos, we conceive cuando them, concibimos a ellos, they start to grow. comienzan a crecer. And eventually they have to be born. Y eventualmente tienen que nacer. ¿Verdad? Entonces hay que ver el versículo 15 una vez más, ahora conociendo eso. Let's read 15 once again. Then, when desire has conceived, it gives birth to a baby. Say that again, Marcus. Say it loud. To sin. Not a baby, right? It gives birth to sin. When it is fully grown, brings forth death. And So, when a baby to is sin. born, it eventually grows into a... Y cuando un bebé crece, Ahora vamos a ver qué pasa con sin. let's see what happens. And sin, when it is full grown, brings forth, Y el, and the carnal mind brings forth. y el death. pecado, siendo consumido, ¿Verdad? da a luz la muerte. But this just verifies Pero esto what we said, habla de lo que decimos, that it all starts here in our mind. que todo comienza aquí en nuestra mente. And if we conceive those thoughts Y si nosotros concebimos that come esos to us, pensamientos que vengan a nosotros, and we know that they're bad, but we y give in to sabemos them, que son malos, pero vamos a ellos, then they're eventually going to be conceived and start to give birth. And that eventualmente van a estar concebidos y van a dar luz. is going to turn into sin. That's Y eso sin. se va a convertir a pecado. And sin turns into death. Y el pecado se convierte a muerte. Amen. So now, ya les hablé mucho de la mente I already que talked a lot about carnal. the mind. Carnal. carnal. Pero ¿qué tal la mente espiritual? What about the spiritual? La mente que siempre está pensando en Dios. The mind that's always thinking of God. La mente que no importa si está en el trabajo, está en la escuela, The mind that doesn't care if it's, está if it's at pensando work, en agradar a in Dios. school. It's thinking about praising Quizás God. estás Maybe- haciendo un mandado, o estás limpiando tu cuarto, Maybe you're doing an engagement or cleaning your room, pero tienes a Dios en tu corazón but you have God in your heart. y estás pensando en Él y cómo le puedes agradar. And you're thinking of it and how you could please Amén. Him. ¿Cómo es que alimentamos nuestra mente espiritual? How do we nurture our spiritual? Orando. When we pray, we're cuando feeding our oramos, spiritual le mind. estamos dando de comer a nuestro mente. A nuestro espíritu, cuando nosotros oramos, es el espíritu el que está diciendo, oh yes, me estoy haciendo grande, Our spirit's the one that's saying, yes, I'm getting bigger. ¿verdad? Right? ¿Qué más? ¿Cómo más podemos alimentar nuestra mente espiritual? How could we also feed our spiritual mind? Con la palabra de Dios. With the word of La God. Biblia dice, The word says, meditate medita on my law en mi ley day and night. día y noche. Adoración. So, no solo cuando nosotros leemos la palabra When we read the word y se nos queda un poquito, and it stays with us a little, pero lo atesoramos, but do we treasure it? eso es de nosotros forever, para Eso de siempre. nosotros para siempre, forever. Atesoramos esa palabra. We treasure that word. Amén. Así alimentamos nuestra mente espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en That's how esa palabra, we feed our spiritual mind. Why? Because are we thinking tenemos that word? nuestra mente en Dios. We have our minds on God, ¿En qué es lo que quiere Dios? on what God ¿En qué es wants, lo que ha hecho Dios? on what God has done, ¿En qué es lo que va a hacer Dios? and what He's going to do. Amén. Amen. La alabanza. Praise. ¿Cuántos de ustedes escuchan alabanzas en sus casas? No solo How aquí many cuando y'all nos listen to praise reunimos. songs? Not just here when we get together. ¿Cuántos de ustedes, aunque estén solos, no están Even sus if you're papás, alone and están your parents are escuchando not here, alabanzas? you're still listening to. ¿Cuántos de ustedes Praise. que ya pueden tener sus cars y
esa es la música que tocan en sus carros. How many of you Alabanzas. drive and have their own cars? That's the music Even that if you you guys don't have. drive, pero Even- when you're in the car, you put on your alabanzas. Cuando estás en el carro, pones tus propias Eso es alabanzas. alimentarse. Porque a veces That's to nurture escuchamos, yourself, a veces quizás sometimes- estamos Sometimes afligidos, down. afflicted, o quizás estamos, oh, I need a word of encouragement. O necesito una palabra de... Y escuchamos una alabanza And we listen to a praise song, y lleva la palabra de Dios and it has the word of God, y nos levanta, and it lifts nos us up. alimenta. It nurtures Porque a veces us. recuerden que David le dijo a su alma, alma Remember mía, when David told his soul, alaba a Jehová soul of mine, praise God, y no olvides ninguno de sus beneficios. and don't lose none of your Don't beneficial. Don't forget any of your. Porque el alma a veces empieza como... Sometimes the soul begins to. Pero cuando escuchamos alabanzas o leemos la palabra, But when we listen to praise songs or Nos read the word, acordamos. we remember. porque acuérdense que el alma se le empezaba a olvidar. Remember the soul. It began to forget. Pero cuando le damos eso, el alma dice, oh yeah, When I we give it to remember. that, la alma, yo me recordé. I remember what God has done Yo me for me. recordé de lo que Dios I ha hecho en remember mí. who God is. Yo me recuerdo quién He Dios goes es. before me, Él va antes de mí, He goes behind me, va atrás de He mí, goes around me. está alrededor de mí. God goes wherever I go. Él va donde yo voy. Amén. Amen. So, alabanzas. So Pero praise. les voy a decir algo. I'm going to tell you something. No levanten sus manos. Don't raise your hand. No me digan. Don't tell me. Ustedes saben si lo son. You guys know who you are. Se los voy a decir con todo mi amor I'm going to do it with all my love, y espero que lo entiendan. and I hope you understand it. A veces ustedes dicen, Sometimes you say, pero ¿qué tiene de malo escuchar otra música? but why is it bad to listen to other music? ¿Qué tiene de malo escuchar música secular? Why Dicen. is it bad to listen to secular music O de música del mundo. or music of the world? ¿Alguien se lo ha preguntado? Has any of y'all No me thought of it? levanten la mano, no quiero saber. Don't raise your hand. I don't want to know. ¿Verdad? ¿Por qué? Why? Porque de una vez más, Because once again, nuestra mente our minds, la mente our minds baja al corazón, goes down to the heart. los pensamientos, disculpa, los Our pensamientos thoughts bajan al corazón go to our heart, y se vuelven en acciones. and they convert into actions. ¿Cuántas personas no han How many persons have entrado a not, escuelas have entered schools a hacerle daño a las personas? to do bad things to the people in the school? ¿Por qué? Porque también entra por los ojos. Why? Because they're also interested through the eyes. Vieron algo, They saw something. escucharon They algo. heard something. algo se les metió aquí Something got in here. y they entertained it, lo Y entretuvieron, sí. creo. Bajó a su corazón It came to its heart, y se volvió en acción. and it converted to an action. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, So we have to be careful on what we think, porque empieza a bajar aquí because it goes down here, y de aquí se vuelve en acción. and here it converts into an action. Y lo siento, pero a veces And I'm sorry, si but hay una canción que ustedes, no, es que esta canción es popular, no, it's that the song is so popular. todos la conocen, Everyone knows todos it. la saben, Everyone knows y it. luego no me digan porque yo esa usaban, I like the beat, Don't tell me, because I know. Me gusta el ritmo, hagan algo. do something. Vayan a su canción favorita, las que les esté gustando ahorita, Go to your favorite songs, the ones that you guys are liking, y escribe las lyrics. and write las letras. Escribe las letras. Y pregúntate tú mismo, And ask yourself, ¿qué es lo que esta canción me está diciendo? what is this song saying? ¿Qué es lo que me está ministrando? What is it ministering me? Cuando la palabra to minister La palabra para administrar means to tend to the needs. significa Atender a las necesidades. Escríbelo, si es que Write es tu them. caso. If that's your case. Y pregúntate, ¿qué es And ask yourself, what is lo que esta canción me está diciendo? what this song is trying to tell me? Y Or pregúntate, saying. And ¿esto ask va? yourself, ¿Esto does this go? exalta Does this exalt todo lo que Dios vino a destruir? everything that God came to destroy? ¿Esto le da Does this la gloria gives him the glory a todas las cosas que Dios dice que no le demos gloria? on the things that God says we should not give Hay glory canciones to? que le gustan mucho a los jovencitos.
There's a lot of young people y no se dan cuenta que la canción está hablando de engañar a su esposo, engañar a su esposa, that it's saying that to cheat, about cheating on a husband or wife, que hagan drogas. to do drugs. Y uno, allí estamos, Once again, ¿verdad? ¿A dónde está la mente? where is our mind? ¿En lo espiritual o en lo carnal? In the carnal or the spiritual? En lo carnal. On Y the Dios carnal. nos dice, And God is saying, ten tu mente en el espíritu. tend your mind on the spirit. Porque si tú tienes tu mente en la carne, Because if you have your mind eso on the solo te va a flesh, producir muerte. that's only going to produce death. Pero ¿qué dice? La What does it say? mente que The está en el mind espíritu that is produce. on the spirit produce ¿Quién se acuerda? ¿Produce qué, Wilmer? Life and peace. vida La y vida paz. y la paz. Amén. Amen. Amen. Amén. Amen. Entonces, cuiden sus pensamientos. Take care of your thoughts. Pregúntate tú mismo cuando estás Ask solo, yourself when you're alone. ¿en qué tanto pienso? What do I think of? Dice la Biblia, no me piden el versículo, no lo tengo ahorita. Se The me word vino. says, don't ask me for the verse, I don't have it right now. Que porque un grupo de personas, Because of a group of people, habla de las personas que no it talks quisieron about the aceptar a people Cristo. who did not want to accept Jesus. Dice, porque It no says- quisieron tomar a Dios en cuenta, Because they did not want to be with God. dice, lo voy a decir en inglés, no sé cómo es en español, so it's okay. Dice, God left them Dios los dejó to their futile minds. Significa a sus pensamientos inútiles. on their say again. And they're no good thoughts. It says the Bible says because they did not want to keep God in mind, God left them with their Porque no- futile minds, porque no querían- with their minds of futility. Futility means significa que sus pensamientos no sirven. Futility means that they their just- thoughts does not They do not think of work. foolish things. Hacen cosas Piensan en cosas vanas. vacas. And it says because they did not want to accept God, Porque no querían aceptar a God Dios. said fine. Y Dios dijo, bueno, If this is what you want to spend your time on, si esto es lo que tú quieres here are your thoughts. poner tu tiempo, ahora aquí están tus pensamientos. You can have them. Pero nosotros no puedes queremos tener. eso. But we do not want that. ¿Cuántos quieren vida y paz? Yo How many quiero want vida y life and paz. peace? I want life Yo and quiero peace. que mi mente esté I en want el that my espíritu. mind, I want my mind to be in the spirit. Yo quiero caminar y vivir siempre en el espíritu. I want Amén. to walk and always live in the spirit, amen. Recordemos la palabra, con esto cierro. Remember the word. I close with this. La palabra dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón. The word says, love the Lord with all your heart. Así que también tenemos que cuidar el corazón, pero eso será para otro día. We all take care of our hearts, but that'll be another day. Con toda nuestra alma With all of our soul y con toda nuestra mente. and all our mind. Amén. Amen. Entonces tenemos que llenar nuestra mente, So we have to fill our mind, llenar nuestro corazón fill our heart, y llenar nuestra alma and fill our soul con Dios. with God. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Ok, qué bueno. ¿Preguntas? ¿Alguien que tenga una Questions? pregunta? Anyone who has a Sarai, question? did you have a question? Sarah, did you have a question? No. Oh, I had already answered. Or Yeah. me confundí. ¿Alguien que tenga una pregunta or So, comment, something? ¿Alguien tiene un comento or a Do question? you have a comment? Un comento. Ok, bueno. Ok, chicos, con eso cerramos. Guys, we close with this. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, vamos a pedirle a Let's Dios close que our eyes and just pray and ask God. cuando nosotros, ¿cuánto escuchan cuando decimos, How many of you guys listen when we say, cuando estamos orando when we are praying y decimos, and we say, y decimos, traemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, we bring all of thoughts captive to your obedience. obedience. We say we bring all of our thoughts captive to your obedience. Y traemos todos nuestros pensamientos captivados a nuestros. That's saying, God, all of my thoughts, Estamos diciendo, Dios, todos nuestros I pensamientos bring them to you, te los entrego a ti and they have to obey you. y tienen que obedecerte. They have to fall according to what's right with you. Tienen que
seguir lo que es correcto. a ti. Every thought Todo pensamiento captive to your obedience. captivado tu obediencia. Because we have thoughts that are disobedient. Porque tenemos pensamientos Thoughts that are of rebellion, que son rebeldes. rebeldes. But we say, we bring every thought captive to your obedience in this hour. That's Pero saying, tenemos God, if todos there is nuestros something pensamientos within me captivados esta hora. that is being disobedient, Dios, hay something algo que está en mí que that está is siendo desobediente. rebelling, Algo que está siendo in rebelde. this hour, I bring esta all of hora. my thoughts captive to your obedience. Pero Amen. todos mis pensamientos How many of us captivados can a tu rise to our obediencia. feet and tell God tonight, I bring ¿Cuándo? all of my thoughts captive to your obedience? ¿Cuántos se Traigo pueden subir y decir, todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Amén.